inicio a vamos a dar inicio a este webinar en el cual vamos a hablar un poco sobre proyectos y sobre la certificación PMP. Yo soy Álvaro Ríos, soy el director de Diplomata. En este webinar nos vamos a concentrar en los siguientes temas que vemos a continuación, especialmente en los requisitos para obtener dicha certificación, cuál es la experiencia requerida y el estudio que se requiere, cuál es el proceso que se debe seguir para obtener la certificación, los costos asociados, cuál es la documentación base de estudio, la modalidad del examen, las características del examen. Vamos inclusive a mirar ejemplos de 2, 3 preguntas tipo examen de certificación, cómo se sostiene la certificación y otras recomendaciones que va a ser de bastante utilidad para ustedes. Igual, si tienen alguna duda, un comentario adicional, no duden en activar su micrófono o escribir por el chat para resolver sus inquietudes. Está programado que este webinar dure máximo 1 hora. En realidad, por lo general puede durar 40, 45 minutos. Va a depender de las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con este tema. Lo primero que debemos conocer es que existe una organización a nivel mundial que se llama el PMI, Project Management Institute. Ustedes la pueden encontrar en internet como pmi.org. Ahí van a encontrar toda la información del instituto. Tiene presencia en más de 200 países y existe alrededor de 1.400.000 personas o más de 1.400.000 personas certificadas como PMP en el mundo. ¿Qué es lo que hace el PMI? El PMI desarrolla estándares profesionales. Tiene una serie de estándares profesionales, alrededor de 22. El más conocido, el más difundido a nivel mundial se conoce como el PMBOK, el primero que aparece allí en la lista, o PMBOK, el libro sobre la dirección de proyectos más difundido en el mundo, pero no es el único. Recordemos que encima de proyectos hay programas, encima de programas hay portafolios y para ello también existen guías, estándares emanados por el PMI. Tiene la guía práctica ágil, el estándar de WS, valor ganado, construcción, gobierno, riesgos, etcétera. Tiene alrededor, como le mencioné, alrededor de unos 22 diferentes estándares relacionados con la gestión de proyectos. ¿Qué más hace el PMI? Tiene unos programas de certificación internacional, uno considerado básico, que es el certificado CAPM, otros de nivel intermedio, donde encaja la certificación PMP, otros relacionados con agilismo y unos que se consideran de nivel avanzado, es que están las certificaciones en programas y en gestión de portafolios. Hoy nos vamos a concentrar en la certificación PMP, Project Management Professional. Yo me certifiqué en el 2008. En el 2008 en el mundo existían alrededor de 318.000 personas certificadas como PMP. A junio del 2023 ya había alrededor de 1.400.000. Es decir, las personas certificadas a nivel mundial como PMP han tenido un crecimiento casi exponencial. Recordemos entonces, volvamos a recapitular. El PMI es la organización en gestión de proyectos, desarrolla estándares profesionales, tiene programas de certificación internacional, el más reconocido de ellos es la certificación PMP, y adicional a ello tiene una serie de publicaciones y comunidades de práctica focalizado en diferentes temas y también en la mayoría de países tiene capítulos. Por ejemplo, en Colombia existen 4 capítulos: capítulo Bogotá, capítulo Antioquia, capítulo Caribe, capítulo Pacífico, que pues ayudan a toda esta gestión del PMI, contribuyen para el networking y para que las personas estén permanentemente actualizadas en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Bueno, ¿y por qué las empresas implementan los estándares del PMI en sus procesos de proyectos? ¿O por qué las personas desean certificarse o requieren certificarse? ¿Por qué están ustedes acá?
Lo primero, las empresas. Los estándares del PMI contienen las mejores prácticas en dirección de proyectos. Y no solo en proyectos tradicionales, sino también en proyectos ágiles y en proyectos híbridos. También porque cuando las empresas incorporan estos procesos de gestión de proyectos en sus organizaciones, pues comienzan a utilizar una terminología estándar y ampliamente usada que no solo va a ser útil para el interior de su organización, sino también para comunicarse con sus clientes y sus proveedores. Y algo que también ha jalonado mucho estas adopción de estándares es que muchas veces es requisito para participar en ofertas. Inclusive muchas veces le exigen que la empresa para participar en una oferta tenga sus procesos montados de acuerdo a los estándares del PMI o que el gerente de proyecto sea certificado como PMP. Eso ha jalonado mucho estas certificaciones. ¿Y por qué las personas buscan esta certificación PMP? Lo primero es que es una certificación que es aceptada y reconocida mundialmente. Alguien que esté certificado como PMP le va a servir o va a ser válida esa certificación en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en cualquier parte del mundo. Igual como está sucediendo con tantas otras certificaciones internacionales a nivel mundial. Lo que no sucede con especializaciones, con maestrías que pueden ser válidas en nuestros países, pero para que no las valgan en otros países vamos a tener que entrar en un proceso de homologación que es demorado, que es costoso y que muchas veces, inclusive muchas veces no podemos homologar nuestros estudios en otras latitudes. Otra de las razones por las cuales las personas buscan la certificación PMP es que al estar certificado como PMP ya está demostrando que tiene experiencia en gestión de proyectos porque es parte de los requisitos para ser PMP y sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Y algo también muy importante es porque las personas certificadas PMP tienen una mayor posibilidad de oportunidades de empleo y remuneración. Según el último estudio del PMI, el PMI Salary Survey del año pasado, a nivel mundial los gerentes de proyectos certificados PMP ganan en promedio un 33% más que un gerente de proyectos no certificado. En Colombia, de hecho, es mucho más alto, el 65%. En Estados Unidos el 44%, en México el 40%, Canadá 34%, en Perú el 23%, lo cual es bien interesante. Este estudio ustedes lo pueden encontrar en internet, PMI Salary Survey. Inclusive vamos a buscar acá, yo sé que hay personas que están acá y que pertenecen a otros países, pero voy a buscar aquí en Colombia y fácilmente vamos a encontrar eso que les estoy mencionando. Permítame, por favor, en esta parte encontramos esto que le estoy diciendo. Colombia, 65%. Veamos aquí, por ejemplo, Brasil, el 56%. Canadá, el 34%. Vemos, como les mencionaba, en muchas licitaciones públicas donde exigen que el gerente esté certificado como PMP. Este es un ejemplo de una licitación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia en la cual el gerente de proyectos, eh, el de estar certificado le daría puntos. En este caso era una exigencia, muchas veces lo que le da puntos de más en una licitación y sabemos que por un punto de más, un punto de menos, se puede perder una licitación. Esta ya es una oferta de empleo. La traemos acá porque me llamó la atención, nos llamó la atención lo siguiente, pues están solicitando la profesión y en este caso ya en los requisitos para aplicar, el mayúscula les decía que era indispensable tener la certificación PMP. Aquí tenemos otro ejemplo. Están buscando un gerente de interventoría, están refiriéndose a la profesión que requiere y dice más abajo, debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI
donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En este caso, en esta oferta de empleo, están homologando una especialización, un posgrado con la certificación PMP. Lo cierto es que le estamos viendo como exigencia laboral en la gestión de proyectos en todos los frentes. Muchas veces, de hecho, exigen que la persona que tenga su especialización y adicional o su maestría en gestión de proyectos y que adicional a ello esté certificado como PMP. ¿Cuáles son los requisitos? Recuerden, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, alcen la mano, activen su micrófono o escriben por el chat. ¿Cuáles son los requisitos para certificarnos como PMP? Existen unos requisitos en educación, en experiencia, en educación adicional en proyectos y por último, pasar un examen. Y con respecto a la educación, pues la persona puede tener título universitario o no tener título universitario. Vámonos por la rama de la izquierda, asumiendo que la mayoría de las personas que están acá o todas tienen título universitario. Entonces, esto lo voy a dar ya por un hecho, título universitario, pero adicional a ello exigen para aplicar a la certificación PMP que se tenga experiencia en proyectos de al menos 36 meses, dentro de los cuales al menos 4.500 horas liderando proyectos. Esas 4.500 horas se calculan con base en que se trabajan 8 horas al día, 22 días hábiles al mes, lo cual nos da un estimado de unos 26 meses. Resumiendo, como requisito de experiencia debemos haber trabajado al menos durante 36 meses en proyectos, dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos y todo en los últimos 8 años. Un ejemplo, si trabajamos hace 5 años en proyectos, trabajamos un año, luego dejamos de trabajar en proyectos un año, luego volvimos a trabajar en proyectos, luego dejamos de trabajar en proyectos, valdría la sumatoria de esas etapas en que estuvimos trabajando en proyectos, siempre y cuando nos ayuden a cumplir este requisito. Entonces, esa experiencia es durante los últimos 8 años. Algo también importante, el liderazgo en proyectos no tiene que ser necesariamente como, como cargo, puede ser como rol. Es decir, no necesariamente debemos haber tenido el cargo de jefe de proyectos, director de proyectos, etcétera, sino que en la práctica hayamos liderado equipos y logrado resultados por intermedio de otras personas. Allí es donde se materializa ese liderazgo. Deme un segundito, por favor. Una persona entonces así ha tenido, por ejemplo, cargo de analista, pero si en la práctica estaba coordinando un esfuerzo temporal donde participaban algunas personas, esas personas pueden haber sido de la empresa o pueden ser de la empresa en la cual pertenece o de la empresa proveedora o de la empresa cliente o la combinación de todos ellos, pero que la combinación, pero que haya coordinado recursos y logrado esos resultados, allí se materializa ese liderazgo. Eso hay que demostrarlo en un formato que les voy a mostrar más adelante, porque hay que plasmar en los proyectos en que hayamos trabajado el rol que tuvimos en esos proyectos y lo que hicimos en esos proyectos con una información adicional. Entonces, cuando estemos en la siguiente diapositiva, voy a entrar a nivel de detalle en el formato que se requiere para demostrar la experiencia. Igual, si tienen alguna pregunta hasta este momento, por favor, eh, no duden en participar. Tenemos entonces educación en proyectos, perdón, título universitario, experiencia en proyectos y educación adicional en proyectos. El PMI exige que al menos tengamos 35 horas de educación adicional en proyectos. Ahí es cuando una empresa como Diplomata les puede ayudar a cumplir con ese requisito, porque lo mínimo deben ser 35 horas. Por ejemplo, Diplomata tiene un curso preparatorio para la certificación de 48 horas.
Pero si ustedes tienen una especialización, una maestría, un diplomado en gestión de proyectos, también pues eso les ayuda a cumplir dicho requisito. Ahí lo que tienen que mirar es que ese estudio que hayan tenido sí les sirva para poder enfrentar el examen de certificación, sobre el cual también les voy a hablar más adelante. Y una vez se cumplen esos requisitos, pues luego pasar por un proceso que también lo voy a escribir más adelante y presentar un examen y pasarlo. Pero también podemos ser PMP si no somos profesionales, solamente, por ejemplo, con título de escuela secundaria. En ese caso, nos van a exigir más experiencia en proyectos, al menos 60 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 7.500 horas de liderazgo en proyectos, todo en los últimos 8 años. Nosotros llevamos aproximadamente unos 12 años en el mercado y en realidad en Colombia solamente hemos visto 3 casos y personas que eran del sector petrolero, que sabían mucho de proyectos, pero que no habían tenido la posibilidad de estudiar y se fueron por este camino. Hicieron el curso preparatorio, presentaron el examen y se certificaron como PMP. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la certificación? El primer paso es una recomendación. Es crear un usuario y hacerse miembro del PMI. Crear usuario ante el PMI, ante la página que les monté al inicio, no tiene ningún costo. Simplemente son unos datos de contacto y ustedes ya crean su cuenta y van a tener acceso a una información limitada relacionada con el PMI. Ya, si quieren ser miembros del PMI, van a tener que pagar una afiliación que vale $129 por el año, pero tiene una ventaja. Si presentan el examen, el costo del examen les va a valer $405. Eso nos da un total de $534. Pero es que el examen también se puede presentar sin ser miembro del PMI, pero nos va a valer $555. Entonces tiene mucha más ventaja hacernos miembros del PMI que no ser miembros del PMI, porque si somos miembros del PMI, pues vamos a tener acceso a todos los estándares que les mencioné, alrededor de 22 diferentes estándares en gestión de proyectos, a descargarlos en formato digital, pero el examen adicional a ello les va a salir mucho más barato, $405 para un total de $534. Tiene una ventaja adicional, que si presentan el examen y por alguna razón lo pierden, repetirlo va a tener un costo de $275 y no $375 que les costaría si no son miembros del PMI. Entonces, ventajas adicionales. Una vez aplicamos a la certificación, tenemos un año para presentar el examen y durante ese año podemos tener hasta 3 intentos para pasarlo. La mayoría de personas pasan en el primer intento, pero también hay personas que les toca recurrir a un segundo, un tercer intento. Va a depender mucho del nivel de preparación que tengan para afrontar este tipo de exámenes. Entonces, lo primero, recomendación, crear un usuario ante el PMI, porque nos va a servir, y todavía inclusive mucha gente lo hace sin hacerse miembro, se convierten en miembros en unos procesos más abajo. eh, Creando el usuario ante el PMI nos va a servir ¿para qué? Para diligenciar el formulario de cualificación. Ese formulario de cualificación es en el que vamos a plasmar que cumplimos con los requisitos. Entonces, les hablaba que los requisitos, ¿cuáles son? Requisitos de educación, título universitario, pues si lo tenemos, educación adicional en proyectos y experiencia en proyectos. Con respecto a la educación profesional, debemos plasmar cuál es el nivel más alto de educación que tenemos al momento de la solicitud. Si es bachillerato, técnica o grado universitario o máster o doctorado. El país de la institución, el nombre de la institución, cuándo iniciamos a trabajar en él, perdón, a estudiar en él, cuándo terminamos los estudios y el área de estudio. Esto con respecto a la educación. Y educación adicional en proyectos. Aquí van a incluir en dónde realizaron
su educación adicional en proyectos. En este caso, diplomata, nombre de la institución, el mes y el año del estudio y el total de horas acreditables para demostrar que tienen educación adicional en proyectos. Esto, digamos, son requisitos allí bien básicos. Ya con respecto a la experiencia, por lo general les va a tomar un poco más de tiempo. Voy a simular aquí lo siguiente, que tenemos el proyecto uno y hay personas inclusive que con un único proyecto ya cumplen requisitos. Por ejemplo, que en este proyecto haya trabajado durante estos años, mire, 36 meses y que haya sido líder de ese proyecto, que haya tenido rol de líder. Con un solo proyecto cumple este requisito. Y esa es una de las recomendaciones. No vamos a plasmar acá toda nuestra hoja de vida, sobre todo para estas personas que tienen mucha experiencia, porque aquí finalmente no se está aplicando para un empleo, no, se está aplicando para cumplir unos requisitos. Entonces, entre menos incluyamos aquí datos, mucho mejor, pero que nos ayuden a demostrar que tenemos experiencia en proyectos. Entonces, si fuera este el caso, con un único proyecto, luego venimos ya y a ese proyecto debemos incluirle una información más detallada. El proyecto número uno, debemos decirle el mes en que iniciamos trabajos en el proyecto, el año, el mes en que finalizamos trabajos en ese proyecto y el año, o aparece la opción también si el proyecto está en progreso. Ahí podemos señalar que el proyecto está en progreso. Algo muy importante por aclarar es que esa información se se plasma directamente en la página del PMI. Esto que les estoy mostrando aquí en pantalla es un Excel que elaboramos para los alumnos para que puedan hacer los cálculos por fuera mucho más fácil, para que nos lo envíen para nosotros revisarlo, para asesorar o dar recomendaciones con respecto a cómo se debe diligenciar, para corregir si es necesario y ya, cuando todo está listo, no es solo copiar y pegar directamente en la página del PMI. ¿Qué datos también adicionales debe diligenciar? El nombre de la organización, el cargo durante el proyecto, el área a la cual pertenecía durante el proyecto o pertenece, industria o foco primario de la organización, el abordaje o la metodología utilizada en el proyecto. Entonces nos van a aparecer aquí tres opciones. O si fue un proyecto tradicional, o ágil o híbrido, el tamaño del equipo del proyecto y nos dan unas opciones. Si fue de 1 a 4 personas, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, más de 20, o si es información confidencial. Lo mismo el presupuesto, nos van a dar unos rangos, comenzando hasta $1 millón, de 1 a 5, etcétera, o si es información confidencial. Esto en realidad, pues, es una información muy básica, muy sencilla del proyecto, donde les va a tomar más tiempo, es donde deben describir el proyecto y su rol durante el proyecto, que debe ser entre 200 y 500 palabras. En inglés, la recomendación es en inglés. Varios de nuestros alumnos lo hicieron en español y lo retornaron para que lo enviara en inglés. Eso va hasta el año pasado. Igual el PMI, pues cada vez es más flexible en cuanto a estas aplicaciones, pero hoy por hoy recomendamos que esto sea redactado en inglés. Entonces, ¿qué se redacta? ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? El rol que tenía como líder del proyecto, en este caso porque digamos, tenía rol de líder, pero pudiera ser miembro de equipo, pues digamos que eso también puede ayudar a cumplir requisitos de experiencia y los entregables del proyecto. Esto se hace proyecto por proyecto. Algo importante, el PMI no va a discriminar el tipo de proyecto, ni el tamaño del proyecto, ni el presupuesto, o si seguimos o no un determinado abordaje, una determinada metodología. No, no lo va a castigar en ningún momento. Simplemente que lo que hayamos hecho enmarque en la definición del proyecto, que es algo que tiene un esfuerzo temporal, que entrega un producto, servicio o resultado único. Si lo que hemos hecho encaja allí, eso es un proyecto y entonces ya pudiéramos aplicar a la certificación. Tampoco tiene que ser
en proyectos externos a nuestra organización, para nuestros clientes externos, no. También son válidos los proyectos internos en nuestra empresa, un mejoramiento de, de un proceso, una definición de una metodología interna. Todo lo que esfuerzos temporales al interior de la organización también es válido, también aplica como proyecto. Quiero parar aquí un momento y preguntar si tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta este punto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Francisco, adelante. yo quisiera hacer una pregunta. De casualidad, con el estudio podemos equilibrar esa experiencia. Con el estudio pues como por ejemplo un diplomado, una especialización. Sí, más que tú la especialización. No, Francisco, no. No, no es posible. De hecho, los requisitos, educación adicional en proyectos es un requisito. Entonces, una especialización, una maestría, un diplomado, pues va a encajar dentro de este componente, pero no es válido para demostrar experiencia en proyectos. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, proyectos en paralelo. Acá lo que nos dice el PMI, si existe un proyecto en paralelo, dele prelación a uno de los dos proyectos. Supongamos el proyecto número 2, si tuviera aquí 12 meses, y vamos a suponer que en este proyecto, en el proyecto número 1, trabajó de enero a diciembre del año 2021, trabajó 4 horas, y en el proyecto número 2 trabajó 4 horas también de enero a diciembre. Antes se podía hacer eso en las aplicaciones anteriores, ya hay que escoger a cuál de ellos le damos la prelación en esos proyectos en paralelo. En este caso, ustedes deciden si se le dan al proyecto número 1 o al proyecto número 2, porque si se la dieran al proyecto número 2, pues lo que deberían hacer es algo similar a lo que estoy mostrando. No se permite ese paralelismo en proyectos. En el mismo tiempo, lo que pudiera hacer es que si en un proyecto trabajó en el 2021 de enero a junio y en el otro de julio a diciembre, pues perfecto, pero allí no están superpuestos. Pero cuando hay proyectos superpuestos, hay que tener en cuenta cómo se registra. Son los detalles que pues, tenemos en cuenta en el momento en que están aplicando. Hay personas que con un único proyecto cumplen requisito para aplicar a la certificación, pues en cuanto a experiencia. Pero hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar 15, 20 proyectos, porque eran proyectos pequeños, cortos, pero si la sumatoria de ellos nos ayuda a cumplir el requisito, pues no hay ningún problema. Esto es entonces con respecto al formulario de cualificación. Ese formulario se diligencia, se digamos, eso es directamente ante el PMI, en la página del PMI con su usuario y clave. Ahí no han pagado nada todavía. Envían esos datos y el PMI se tarda hasta 5 días para dar una respuesta. ¿Esa respuesta cuál puede ser? Que van a ser auditados o que no van a ser auditados. La auditoría es un tema aleatorio, pues nos van a auditar por temas de suerte. Igual, pues entre mejor esté diligenciado un formulario, menos probabilidades tenemos de que nos auditen. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con el diligenciamiento del formulario. ¿Qué pasa si somos auditados? Tenemos que demostrar que eso que dijimos en el formulario es cierto. Entonces, ¿cómo demostramos que somos profesionales? Si ese es el caso, con el diploma, la fotocopia del diploma. No tiene que ser traducida, no tiene que ser apostillada. ¿Cómo demostramos que hicimos un curso o que tenemos educación adicional en proyectos? Con el diploma de ese estudio, el diploma de diplomata o el diploma de su universidad, donde ese instituto, donde hayan tenido ese estudio adicional. Recuerden, no hay que traducirlo, no hay que apostillarlo, simplemente la fotocopia. ¿Y cómo demostramos que tenemos experiencia en proyectos?
Pues muy sencillo, cuando somos auditados, pues ya vamos a tener que informar una persona contacto que avale que eso que estamos diciendo en el formulario es cierto. Esa persona, ¿quién puede ser? Puede ser nuestro superior, nuestro jefe superior en ese proyecto actual o el que era jefe pues superior nuestro en su momento, inclusive así pertenezca a otra empresa ya. Muchos alumnos nuestros pues trabajaron en empresas de consultoría y esas empresas de consultoría ya ni siquiera existen, pero ese jefe de esa época pues está trabajando en otra empresa y puede avalar que en su momento yo estaba trabajando en un proyecto y que lo que estoy diciendo en ese formulario es cierto. Puede ser una oficina de proyectos cuando la empresa tiene oficina de proyectos y son organizados en tener esa bitácora de proyectos en que hayamos trabajado. ¿Quién más puede acreditar que eso es cierto? Un cliente, un patrocinador del proyecto, alguien que tenga ascendencia sobre nosotros. No puede ser un subalterno, sino alguien que tenga ascendencia sobre nosotros. Entonces, digamos, se hace es, se informa esos datos de contacto de esa persona y el PMI, pues ha venido variando mucho en la forma en que hace esa validación. Muchas veces con la sola firma de la persona era más que suficiente. Hemos notado que últimamente el PMI lo está haciendo de manera híbrida. Algunas personas les valida solamente con la firma de esa persona contacto. Todo eso es digital o en otras ocasiones coordino una reunión con esa persona contacto para verificar que lo que hay ahí sí es cierto. Igual, pues digamos, es un proceso de auditoría simple, sencillo, nos dan hasta 2 meses para demostrar que eso que dijimos en el formulario es cierto, pues para que esas personas contacto ya lo avalen ello, pero a la fecha esos procesos por lo general duran máximo 10 días digamos, para surtirse. Eso en caso de ser auditado. Una vez pasamos esa auditoría, pues ya estamos autorizados a pagar el examen. En ese caso, ahí es donde recomendamos, como lo hacen la mayoría de personas, afíliense y paguen el valor del examen, porque o si no les va a salir más costoso y tienen menos beneficios. Pero algo que también sucede es que no seamos auditados. Entre el 15 y 20% de las personas que aplican a estos procesos son auditados, el resto no son auditados. En este caso, pues no vamos a tener ese proceso de auditoría. Igual, si eso sucede, nos van a decir, pague ya el examen y reciben autorización para presentar el examen. ¿Cuándo podemos presentar el examen? Este es un examen que lo podemos presentar cuando queramos. Este es un examen que pierden muy pocas personas. ¿Por qué lo pierden tan pocas personas? Porque alguien que no esté preparado para afrontar este examen no va a perder tiempo ni dinero a ir a presentar un examen para el cual la probabilidad de pasarlo, si no estudia, si no está bien preparado, pues es muy alta. Entonces tenemos que llegar muy bien preparados a estos exámenes y quienes van a presentarlo, pues ya es porque están muy satisfechos con el nivel que tienen para presentarlo. Por ejemplo, nuestros alumnos, le decimos que o le recomendamos que vayan a presentar el examen cuando en nuestros simuladores alcancen resultados superiores al 85% de respuestas positivas. En ese caso, entonces tienen una mayor probabilidad de presentar el examen y pasarlos en el primer intento. Este examen se puede presentar en dos formatos, formato presencial, en, en la mayoría de países del mundo se puede presentar de manera presencial en unos centros especializados que el PMI escogió, que se llaman centros Person View y que tienen presencia por lo general en las grandes ciudades de los países. En Colombia existe, por ejemplo, centros Person View en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Pero también, eso es en modalidad presencial, pero también podemos presentar el examen desde nuestra casa, desde nuestra oficina. Y aquí existe una mayor disponibilidad, porque en los centros presenciales, por lo general se puede presentar de lunes a viernes o de lunes a sábado, o por la mañana o por la tarde. Cuando es modalidad online,
lo podemos presentar con una disponibilidad 24/7. Podemos escoger, por ejemplo, presentar el examen un domingo a las 3 de la mañana. Entonces hay mayores posibilidades de presentarlo. Siempre va a haber unos chequeos, va a haber una verificación, porque el PMI pues, va a corroborar, o el Centro Person View, pues en representación del PMI, va a corroborar que la persona que presente el examen sí sea, pues, quien dice ser. Entonces, va a pedir una documentación, hay que mandar fotos. Cuando es, por ejemplo, modalidad online, tenemos que tomarle fotos al sitio en donde estamos presentando el examen. No podemos tener nada absolutamente encima de nuestro escritorio. No lápiz, no papel, no calculadora. No podemos tomar líquido, no podemos comer, no podemos modular. Pues hay una serie de requisitos, pero básicamente lo mismo que va a pasar en un centro ya físico. Se tiene posibilidad de 2 descansos opcionales de 10 minutos porque el examen dura aproximadamente 4 horas. Entonces, resumiendo, es un examen que podemos presentar cuando queramos, pero siempre y cuando estemos preparados para presentar dicho examen, y lo podemos presentar en centros físicos o modalidad online. El examen. El examen, el PMI antes, a través del examen PMP, evaluaba todo lo relacionado con proyectos tradicionales, predictivos, en cascada, es lo mismo. Son diferentes formas de llamar pues, a esos proyectos, pero a partir del 2021 ya ya el PMI evalúa de manera diferente. El 50% del examen está focalizado en preguntas de proyectos predictivos y el 50% en preguntas relacionadas con proyectos ágiles e híbridos. Y lo atraviesan unos dominios: el dominio de gente, el dominio de procesos y el dominio de ambiente de negocios, porque el examen PMP se basa en el esquema de contenido del examen. Es un documento. Usted lo pueden bajar directamente de internet. Se lo voy a mostrar aquí en este momento. El esquema de contenido del examen, entonces, lo encuentran también en español. Nos va a hablar de estos dominios: personas, procesos y entorno empresarial. Esto es lo que pregunta el PMI para constatar que nosotros, como directores de proyectos, sí tenemos claro nuestro rol, nuestras responsabilidades. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el dominio de personas. Él tiene los dominios y dentro de cada dominio hay una serie de tareas. Entonces, en el dominio de personas, en la tarea uno, dice que debemos gestionar conflictos. Y para gestionar conflictos debemos interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Entonces, para esto, pues hay una teoría, hay una fundamentación, porque hay diferentes etapas de conflicto. Debemos poder interpretar dependiendo de los términos y del lenguaje que estén utilizando los interlocutores, identificar la etapa del conflicto, analizar el contexto del conflicto y evaluar, recomendar concilio la adecuada resolución de conflicto. Entonces, debemos conocer muy bien todo lo que tiene que ver con gestión de conflicto para poder responder preguntas tipo examen PMP. En liderar un equipo. Mira, aquí, por ejemplo, nos hablan de valorar el liderazgo de servicio, que es bastante, pues, aplicado a proyectos con marcos ágiles. Y comienzan en cada uno de los dominios a describir una serie de tareas que en realidad, pues, vienen a ser como responsabilidades de un director de proyecto. En el dominio de procesos, quienes hayan conocido este tipo de examinación anterior y las versiones anteriores del Pinbook, se les va a aparecer mucho esta parte. Miren, nos comienzan a hablar de como de las áreas de conocimiento. Pues aquí nos dicen: tarea número uno, ejecutar un proyecto con la urgencia necesaria para agregar valor al negocio. Pero nos comienzan a hablar sobre algo similar a las áreas de conocimiento: gestionar comunicaciones, riesgos, interesados, presupuesto y recursos, planificar y gestionar cronograma, etcétera, etcétera, etcétera. Muy similar pues a lo de un proyecto tradicional, pero ahí también tiene componentes, bastantes componentes de marcos ágiles. Y el entorno empresarial. Voy a tomar aquí, por ejemplo,
Es la tarea número 3. Evaluar y abordar cambios en el entorno empresarial externo respecto al impacto en el alcance. Finalmente, lo que busca el PMI es que los directores de proyectos o las directoras de proyectos pues manejen bastante bien lo que tiene que ver con habilidades blandas, eso es el entorno de personas, con los aspectos técnicos, lo que tiene que ver con procesos y con el entorno, con el ambiente de negocios. Saber el proyecto, cómo impacta el entorno y el entorno, cómo impacta el proyecto. Eso es lo que evalúa el PMI en el esquema de contenido del examen. Porque es que el examen PMP no se basa únicamente en la guía PIMBOK, sino que existen otras referencias. Mire, hoy en día, por ejemplo, para prepararnos para la certificación PMP, debemos conocer muy bien los, la guía, grupos de procesos, guía práctica, pero también el PIMBOK, la versión 7. De hecho, la guía grupos de procesos, la guía práctica, reemplazó la versión 6 del PIMBOK. Pero pudiéramos decir que hoy en día, pues conceptualmente todavía existe y están conviviendo, pero también la guía práctica ágil y otros estándares y otros white papers. Sí, eso es lo que tiene que ver entonces con algunos de los insumos que se requieren para prepararse para la certificación PMP. Si vamos a hablar de volumen, si fuéramos a leer cada uno de estos estándares, los grupos de proceso guía práctica tienen alrededor de 540 páginas, lo propio la versión 7 del PIMBOK y la guía práctica ágil tiene alrededor de unas 360. Entonces, leer solamente estos documentos nos tomaría más de un año si lo fuéramos a hacer, lo cual pues es una opción, si tenemos el tiempo. Comenzar a leerlo, entenderlo y comenzar a luego aplicar a nuestros proyectos y poderlo aplicar también a preguntas de examen PMP. El examen, pues originalmente es en inglés, pero al momento de aplicar para el examen podemos escoger un segundo idioma. En este caso, pues la recomendación es que sea en español. ¿Eso qué impacto va a tener en el examen? Cuando lleguemos al examen, pues vamos a tener allí las preguntas en español, pero si queremos, activamos un botón para verla originalmente también en inglés. Entonces podemos estar navegando entre el inglés y el español. La duración del examen es de 230 minutos, casi 4 horas, con 180 preguntas. De esas 180 preguntas, 5 son experimentales. ¿Experimentales por qué? Porque es que el PMI permanentemente está creando nuevas preguntas de examen de certificación. Las personas que hoy presentaron el examen de certificación PMP se enfrentaron a unas preguntas totalmente diferentes a las que se van a encontrar las personas que lo presenten, por ejemplo, mañana. Siempre son diferentes. Y por eso vamos a encontrar muchas percepciones, muchos comentarios de personas que dicen, no, muchas preguntas de tal naturaleza, muchas preguntas de otra naturaleza, porque el examen siempre va a ser diferente. Sin olvidar que siempre va a estar enmarcado en estos abordajes y en estos dominios. Entonces, 180 preguntas, 5 son experimentales, lo utiliza el PMI para censar que estén bien redactadas, que las personas lo respondan en determinados rangos, pero nosotros no sabemos, quienes estamos presentando el examen, si son experimentales o no. Entonces podemos tomarnos mucho tiempo en una pregunta que no va a valer, que es experimental, pero no vamos a saber si es experimental o no. Finalmente, el PMI evalúa 175 preguntas. Podemos tener dos descansos de 10 minutos que son opcionales y las preguntas son de diferentes tipos, con un enunciado y 4 alternativas de respuesta, con preguntas de arrastrar y soltar, otras para dar clic en un área gráfica, etcétera. En promedio, cada pregunta se debe responder en 77 segundos, pero hay preguntas que perfectamente nos puede tomar 4 o 5 minutos o más. Ahí es donde debemos desarrollar la técnica, la práctica para enfrentarnos a estos exámenes de certificación. Hay preguntas que también la podemos responder en 10, 15 segundos. Ahí es donde tenemos que desarrollar esa práctica para identificar el tipo de pregunta. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, una pregunta tipo examen de certificación PMP.
No vamos a entrar en el detalle pues técnico para resolverla, sino para que vean cuál es un tipo de pregunta que se utiliza en el examen PMP. Esta es una pregunta de un abordaje ágil. Esta sería la respuesta correcta. Veamos otra pregunta. Este ya tiene que ver con un proyecto tradicional. Para responder una pregunta como estas, fácilmente nos podemos tomar unos 4 o 5 minutos. ¿Por qué? En este caso, la respuesta es la número D, porque hay que construir un diagrama de red, hay que pues, asignarle la duración de las preguntas, hay que hacer cálculos hacia la derecha, hacia la izquierda, calcular holguras, y hay veces el PMI las complica tanto que ni siquiera nos dan el gráfico para hacer el diagrama, sino que nos dan un enunciado para hacer el diagrama para luego hacer los cálculos. Este es otro tipo de preguntas. Esta es una pregunta ya que tiene que ver con valor ganado. Con valor ganado, entonces, pues ya es una pues, técnica bien interesante que nos ayuda a saber el estado de un proyecto. No me voy a centrar pues en este tipo de preguntas porque eso es lo que se ve durante el curso, pero es para que conozcan pues de qué es lo que estoy hablando. Deme un segundo, por favor. No sé si tienen una pregunta hasta este momento. Ya casi estamos terminando. Aló, aló. Aló, Jason, ¿me escucha? Sí, Aló. señor, yo lo escucho de normal. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, la vemos. Sí, Álvaro. Bueno, perfecto. Entonces, ya nos certificamos. ¿Qué pasa después de que nos certificamos? Después de que nos certificamos, pues debemos sostener la certificación. La certificación PMP tiene una validez de 3 años y dentro de esos 3 años debemos demostrar que estamos activos dentro de la profesión. Y para eso nos asignan algo que se conoce como PDUs, Unidades de Desarrollo Profesional. Cada PDU equivale a una hora. Significa eso entonces que después de certificarnos tenemos que demostrar que al menos estuvimos 60 horas dedicados a actividades propias de la profesión. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Máximo podemos demostrar 25 horas dedicados a algo que se conoce como giving back, que son actividades que permiten compartir y aplicar esos conocimientos y habilidades al entorno. Pero, ¿y cómo se hace? Pues a través de voluntariado con el PMI o creando artículos o trabajando como profesional en temas de proyectos. Por ejemplo, después de certificarse, si ustedes capacitan a sus compañeros de empresa, de proyectos, eso también es válido. Pero hay una restricción. En este caso, máximo, así hayamos tomado dada una capacitación de 20 horas, máximo podemos reportar 8 PDUs acá y así hayamos hecho voluntariado, por ejemplo, de 200 horas, máximo podemos reportar 25 horas. ¿Qué significa? Que el resto vamos a tenerla que reportar por formación. Y formación que tiene que ver en 3 categorías. Mínimo 8 horas en lo que se conoce como ways of working, formas de trabajar.
que tiene que ver con aspectos técnicos. Mínimo 8 PDUs en Power Skill, que tiene que ver con habilidades blandas, y mínimo 8 PDUs con Business Acumen, que tiene que ver con entorno de negocio, habilidades en el negocio. Mire que se parece mucho a lo que miramos ahora en el esquema de contenido del examen. Si al cabo de los 3 años no hemos cumplido con esas 60 PDUs, entonces perdemos la certificación. Pero no hay que, en este caso, si cumplimos con ellas, pues lo que vamos a hacer es renovar ya nuestra certificación. ¿Cuánto cuesta? Si somos miembros del PMI, vamos a pagar $60 y si no, en ese momento vamos a pagar $150. Ya es una decisión pues, de cada uno de ustedes. Esto es lo que tiene que ver entonces con el sostenimiento de la certificación. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, nos quedan alrededor de unos 5 minutos ya para terminar esta charla. Nos en la cual, pues digamos, la que consideramos que está sentada en un componente ya técnico. Ya en los próximos 5 minutos les voy a pedir que me permitan para presentarle por qué con Diplomata es una empresa que les va a ayudar a ustedes a lograr la certificación PMP de manera más efectiva, para que conozcan nuestros diferenciales. Lo primero, nuestros cursos, esos son cursos online en tiempo real de 48 horas y primero vemos durante los cursos abordajes predictivos y luego de dominarlos bien o repasarlos bien, entramos a conocer lo que son los proyectos ágiles y los híbridos. Trabajamos con proyectos simulados, con juego de roles. Nuestros instructores tienen más de 20 años trabajando en proyectos de diferentes abordajes, son certificados como PMP y también tienen certificaciones en agilismo, Scrum Master, PMI, ACP. Algo también importante es que si ustedes presentan el examen y no lo pasan, le devolveremos el dinero que pagaron por el curso. Deben cumplir, sí, con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que presenten el examen máximo 4 meses después de haber finalizado el curso de 48 horas. Y que cuando vayan a presentar ese examen, en nuestros simuladores hayan alcanzado resultados superiores al 85%, lo cual con la disciplina, con el estudio permanente van a llegar más o menos a los 2 meses, fácilmente pueden estar llegando a esos resultados. Esa es la garantía. Devolvemos el dinero que pagaron por el curso. ¿Eso para qué les va a servir? Para que paguen el segundo examen en caso de perderlo. La verdad es que eso a los alumnos le da mucha tranquilidad y digamos eso es algo que nos resaltan mucho nuestros alumnos. Todo nuestro material de estudio es preparado por Diplomata. Tienen acceso a un software de exámenes simulados con más de 3.000 preguntas, y preguntas reales o tipo examen PMP. Tienen ese acompañamiento personalizado, no solamente durante el curso, sino en esos 4 meses que los acompañamos después del curso. 4 meses es más que suficiente para que alguien después de un curso esté listo para presentar este examen de certificación PMP. Por lo general, nuestros alumnos, después de un curso, se demoran en promedio 2 o 3 meses más para llegar al punto óptimo para presentar el examen. O se estaban demorando, porque ya con las nuevas técnicas que estamos utilizando, se están logrando certificar mucho antes. Y es lo que les quiero mostrar acá en, en nuestra página web, que de hecho hoy les enviamos pues, cierta publicidad al respecto con nuestra campaña Me Certifico PMP 3 veces más rápido. ¿Cómo lo estamos logrando? Pues tenemos asistencia inteligente 24/7, tutorías personalizadas, simulación de exámenes realistas, gamificación, puntos y recompensas para eh, motivar esa participación permanente, que es lo que finalmente ese fogueo, esa conexión permanente con la gamificación, con los exámenes simulados, con las actividades, es lo que permite que se llegue a un nivel óptimo y rápido para presentar el examen. Les vamos a ayudar también con técnicas de gestión del tiempo, porque finalmente esto es un proyecto de certificación que requiere que ustedes desarrollen una serie de técnicas para lograr el objetivo de la manera más práctica. En Colombia, que es de donde surgimos, alrededor del 15% de las personas en Colombia certificadas como PMP
se prepararon con diplomata. Entonces tenemos un récord ahí bastante fuerte en Colombia, tenemos ese nicho ahí bastante fuerte para nosotros y ya hemos incursionado ya en otros países que no podemos hablar de estas cifras, pero que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro servicio, pues ya está comenzando a impactarlos. ¿Qué más les podemos ofrecer? Les podemos ofrecer asesoría en el diligenciamiento del formulario de cualificación, ayudarles a desarrollar un plan de estudio individual. Todo el material de estudio está en español, porque ya, pues el inglés ya deja de ser una barrera. Este es un examen que se puede presentar perfectamente en español, porque es un examen técnico en gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés. Entonces, con todo lo anterior, ya es insumo suficiente para tener éxito en el proceso. Pues también pues nuestras clases son virtuales en tiempo real. Creamos pues ayudas adicionales, grupos de estudio de WhatsApp, etcétera, etcétera. Aquí en nuestra página web pues tenemos más información al respecto. El costo eh, tiene un costo de 1.950.000 colombianos, que viene a ser alrededor de unos $500, unos $500. Vamos a iniciar el próximo 30 de julio y las clases son de martes a jueves de 6 a 10 de la noche, eh, online en vivo. Son 4 horas, son 12 clases. En este momento voy a lanzar una votación para identificar quiénes de ustedes desean que les contactemos para aclarar otras inquietudes o para formalizar su proceso de inscripción al curso PMP que iniciará próximamente, el 30 de julio, ya dentro de muy poco. Si, por ejemplo, tienen dudas en cuanto al cumplimiento de los requisitos, si tienen alguna duda adicional, por favor, utilicen la votación que acabo de lanzar. No me salió, profesor, la votación. No me sale. Jason, entonces hay como problemas con la votación. Le vamos a pedir un favor, porque aquí le estoy viendo, pero sí hay como inconvenientes en que ustedes las vean. Ahí la volví a lanzar. Listo, perfecto. Igual, digamos, si tenemos inconveniente, bueno, esperemos que ahí sí está saliendo. Entonces, esperemos unos segundos más, por favor. Recuerden, si quieren que validemos que sí cumplan con la experiencia o cualquier otra duda adicional que seguramente pueden tener en este proceso de búsqueda para certificarse, entonces, por favor, nos informan. También a ustedes que asistieron a este webinar, y si participan en el curso van a tener un descuento del 10%. Bueno, vamos a finalizar la votación. Perfecto. Y le Hola, vamos a buenas hacer, noches. hola, buenas noches. Qué pena, mi nombre es Julia Álvarez. Tengo una duda. ¿Y Julie? ¿Cuántas veces puede presentar? Hola, ¿me escucha? Sí, sí la escuchamos. Ok, ¿cuántas veces puede presentar uno los simuladores, los exámenes de simulación? Julie, es ilimitado. Es ilimitado. De O hecho, sea que de esos yo, ¿cuántos tengo que sacar en el 85%? bueno, sí, lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Eh, digamos, en las adaptaciones que hicimos ya en los últimos cursos, se comienza con unos exámenes que son cortos, porque antes comenzábamos con exámenes muy largos y eso, en realidad sí, nos decían los alumnos que les desmotivaba sacar 2 horas para estar entrenándose permanentemente, que era mucho tiempo. Entonces ahora hay unos exámenes más cortos y hay unas actividades de gamificación. La idea es que todos los días puedan avanzar un poco, ¿sí? Pero luego van a comenzar a haber preguntas ya perdón, exámenes de 90 preguntas, que esas son las que son válidas para efectos ya digamos, de la garantía. Y luego también hay preguntas ya más completas de 180. Esas últimas son las que vamos a mirar para efecto de la garantía. Pero finalmente, si usted sigue todo el proceso de gamificación, de las actividades de gamificación, de presentar esos exámenes cortos de 5 o 10 preguntas, cuando llegue allá a esas preguntas grandes,
pues no va a tener ningún inconveniente. Sin embargo, si usted desea comenzar, digamos, con las preguntas grandes, largas, tampoco hay ningún inconveniente. Sí, va a depender del nivel que tenga el estudiante. Pero conclusión, no tiene límite. No tiene límite. Hay personas que, por ejemplo, en este momento tenemos un alumno que ha presentado alrededor de 25 exámenes. Le costó al principio llegar al nivel, pero ya está llegando. ¿Sí? Finalmente, la práctica hace que se llegue a esos niveles. Hay personas que con 10, 12 exámenes ya llega a ese nivel óptimo. Hay personas que les toma más tiempo. Entonces, no hay ningún límite para llegar en esos 4 meses. Ahí la clave está en, digamos, la disciplina que ustedes tengan y eso es lo que, digamos, las adaptaciones que hicimos para motivarlos que cada vez más participen en las actividades y que cada vez nos pregunten más y que cada vez estén pues más motivados a lograr esa meta. Entre más rápido se certifiquen, pues mucho mejor. Sí, porque esto se convierte en una carrera contra el tiempo. En realidad, estos son procesos que pues que demandan bastante energía, bastante tiempo, pero que también de esa misma manera se puede obtener el resultado de una manera, digamos, relativamente rápida. No hay resultados mágicos. No podemos decir que alguien que haga un curso a la semana o a las 2 semanas va a estar listo. No, en realidad nunca lo hemos logrado, es muy difícil. Pero sí después de un curso de estos, sí hemos tenido alumnos que lo han logrado en un mes. Ahora con estas técnicas que estamos implementando, calculamos que máximo en 2 meses deberían estar listos. Sin embargo, la garantía es hasta 4 meses. No sé, Julie, si con esto ya quedó resuelta su Sí, pregunta. Álvaro, perfecto. Sí, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Y vamos a lanzar una última pregunta eh, para validar si consideran de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían a otras personas. Igual recuerden, cualquier inquietud que tengan, por favor nos escriben, nos contactan, que estamos pues en este proceso ya de validar detalles, porque vamos a iniciar el próximo 30 de julio. Clases martes y jueves de 6 a 10 de la noche, 12 clases. Bueno, dejamos aquí, nos extendimos un poquitico más de lo programado. Igual les agradecemos el haber participado en este webinar y esperamos vernos más adelante. Que estén muy bien y hasta luego. Que tengan una feliz noche. Gracias, Álvaro, gracias. Con mucho gusto. Que estén bien. Hasta luego.